Bienvenidos a esta sesión, los saluda el maestro Santiago Zaragoza, su asesor a lo largo de este curso. Valuación de puestos y su relación con el salario. Antecedentes del salario. Bien, cuando hablamos acerca del objetivo general del curso, decimos que la evaluación de puestos es una técnica que consiste en un conjunto de procedimientos sistemáticos para determinar el valor relativo de cada puesto. Se tienen en cuenta las responsabilidades, habilidades, esfuerzos y las condiciones de trabajo. Es por eso que el valor del puesto se relaciona directamente con el salario del trabajador. Ahora bien, durante esta sesión queremos hablar de algunos antecedentes, iniciando por ejemplo con el referente de la revolución industrial. Durante la revolución industrial, las máquinas, la introducción de ellas tuvo repercusiones al desplazar al hombre y depreciar los salarios. Esto aumentó el desempleo. Si bien la producción aumentó, las condiciones de vida del trabajador empeoraron, ya que al ser las máquinas el principal eje de producción, el trabajador quedó desplazado, de tal manera que incluso podemos hablar de que en muchas fábricas se utilizaba ya no al hombre como varón, sino que se incorporaban al trabajo niños o mujeres, y el salario pues cada vez era mucho menos valorado. Pero no todo quedó de alguna forma negativo durante la revolución industrial, sino que el capitalismo, la revolución industrial, que trajo también una revolución de pensamiento, generó consecuencias. Surge por ahí la lucha de los sindicatos, que en un principio sufrieron de mucha represión. La libertad de pensamiento llegó a generar una doctrina llamada liberal, y con ella también la proclamación de libertades o derechos del hombre, que hablaba acerca de igualdad de justicia, de igualdad ante la ley, de soberanía del pueblo, de igualdad de impuestos, de igualdad en la repartición de herencias, libertad de expresión y de prensa, libertad de trabajo, libertad de culto, derechos de resistencia ante la opresión y una soberanía nacional. Y esto vino a dignificar el trabajo y el salario por ese trabajo. Vamos a remontarnos un tiempo muy anterior y en la esfera del pueblo mexicano, a la época precortesiana. Previo a la llegada de Cortés al territorio azteca, los territorios se agrupaban en comunidades llamadas calpulli, donde los miembros eran familiares en su mayoría y tenían áreas de especialidad en agricultura, en caza de aves, pesca, artesanía y comercio. Todos debían de pagar impuestos y tributos. El salario que recibían los miembros del calpulli era en especie y representaba la parte que les correspondía por su participación en el trabajo. El trueque era parte fundamental de la economía. Durante la época colonial, junto con Hernán Cortés, surgió el comercio de la mano de obra de diversidad de oficios y profesiones que se alquilaban por jornales. Surge la especialización por jerarquías de aprendices a maestros, quienes recibían un salario por su trabajo. El maltrato a los indígenas era común y sus condiciones de trabajo precarias, hasta incluso morir de hambre. Aunque surgieron ciertos esfuerzos de la ley por protegerlos, en los hechos no se cumplían. Y aunque se ordenaba pagar en moneda el salario, en haciendas, minas y obrajes existía la tienda de raya, donde el peón en lugar de dinero recibía artículos como ropa, alimentos y aguardiente a precios elevados. Estas circunstancias hacían que el trabajador, lejos de ganar algo, siempre viviera endeudado. Con la independencia y la reforma comenzaron a surgir ciertos cambios, ¿verdad?, en cuanto a la remuneración de los trabajadores. Por ejemplo, en la figura que nos muestra la lectura, remuneración para diferentes oficios en México a mediados de lo que es el siglo XIX, se habla que, por ejemplo, el oficio de tenedores de libros, en lo que es el peso mexicano de la época, en el 62, habla de 600 a 3,000 pesos, cajeros de 600 a 2,800, dependientes de almacén y mostrador de 300 a 1,200, cocineros de 100 a 400, maquinistas de 500 a 2,000, dependientes de farmacia de 250 a 1,200, otros servicios domésticos de 48 a 100, jornaleros de artesanía de 3 a 4 reales diarios, gañanes o peones de 2 a 5 reales diarios.
Hacia finales del siglo XIX se pueden encontrar ejemplos de estas diferencias. En el estado de Hidalgo, especialmente en Pachuca, el jornal diario era de 27 centavos, mientras los trabajadores de las minas podrían recibir los siguientes salarios: barretero, 1 peso; adenador, 1 peso; pepenador, 50 centavos; carpinteros y herreros, 50 centavos; operarios de montero, 62 centavos; arrastradores, 43 centavos; cernidores, 37 centavos. Para la Revolución Mexicana, pues comenzaron a surgir bastantes también revoluciones de pensamiento, algo muy semejante a lo que ocurrió, ¿verdad?, en Inglaterra con la Revolución Industrial. Se calcula que los salarios de México hacia el año 1900 aproximadamente eran equivalentes a los que se pagaban en la mayoría de los países europeos. El dinero mexicano se basaba en el patrón plata. Para 1914, el general Eulalio Gutiérrez, gobernador del estado de San Luis Potosí, decretó que el salario mínimo debía de ser 75 centavos diarios y en las minas 1 peso con 25, no pudiéndose reducir en aquellos lugares donde ya fuese más alto. Hubo otras disposiciones sobre salario mínimo durante la época revolucionaria, pero fue la Ley del Trabajo del estado de Yucatán, esto en 1915, la más importante desde el punto de vista social y económico. Por aquí un fragmento de los artículos 84 y 85 que decía: el 84, el criterio para fijar el salario mínimo deberá ser lo que necesita un individuo de capacidad productiva media para vivir con su familia y tener ciertas comodidades en alimentos y vestido. Y el 85, se deberá tener presente que no se trata del salario para sostener la situación actual, sino de que se necesita para colocarse en condición mejor de la que hasta ahora se ha vivido. Vemos entonces que las garantías individuales comienzan a surgir, o al menos a manifestarse con mayor fuerza en lo que es la relación laboral. Para la época actual hablamos de una cultura mucho más dignificante, si bien hay todavía bastantes esfuerzos por hacer. Esta tabla nos habla de la evolución de los criterios en cuanto al incremento de los sueldos por décadas, desde el 60 hasta el nuevo milenio, hablando acerca de los méritos de desempeño, de la administración de la abundancia, del aumento por decreto, de la productividad, de la eficiencia, de la calidad y del costo de la vida, de la inflación, del criterio del salario mínimo dignificante, los recursos humanos y la compensación. Hablamos de una filosofía bastante progresista. La competencia y la necesidad de ser más receptivo hacen que el compromiso del empleado sea de la máxima importancia. Esto lo afirma el presidente de Toyota Motor Manufacturing. Esto lo hizo en Georgetown, Kentucky. La gente está atrás de nuestro éxito. Las máquinas no tienen ideas nuevas, ni resuelven problemas, ni aprovechan las oportunidades. Solo la gente que esté implicada y mediante el pensamiento puede hacer la diferencia. Cada planta automotriz en Estados Unidos tiene en esencia la misma maquinaria, pero la forma en que la gente la utiliza y se incorpora en el proceso varía mucho de una compañía a otra. La fuerza laboral da a una empresa su verdadera capacidad competitiva. Hablar de esto es hablar de un nuevo paradigma de pensamiento en cuanto a los recursos humanos, y algo que introduce a este curso. Esto que acabamos de explicar no es sino un antecedente del concepto de salario y cómo la evaluación de puestos tiene como finalidad el otorgar, ¿verdad?, la debida remuneración a el trabajo dignificante.